Bienvenidos a la clase de Matemática 1. Les saluda el profesor Luis Morales y en esta ocasión trabajaremos con la temática de las ecuaciones lineales. Los objetivos, resolver ecuaciones lineales en una variable y número 2, despejar una variable en una fórmula. Comenzamos entonces con la temática de las ecuaciones lineales. Ecuaciones lineales en una variable o ecuaciones lineales, ecuaciones de primer grado. Aquí en pantalla tenemos una definición, la definición 2.1 según el texto de ecuación lineal. Una ecuación lineal o de primer grado también se le llama. En una variable es toda ecuación de la forma ax más b igual a 0, donde a y b son números reales y a es distinto de 0. Esto último es fundamental. Si se recuerda usted en la clasificación de los polinomios, las ecuaciones de primer grado corresponden al grado de la variable. En este caso, la variable es de grado 1, por tal razón, la ecuación será de grado 1. Es decir, que será lineal. Y toda ecuación de primer grado tendrá como máximo una solución. La solución será única. Y el número que acompaña al término lineal, este nunca podrá ser 0. Por tal razón, a distinto de 0. Esa es la definición de una ecuación lineal. Y cuando hablamos de ecuación, estamos hablando de igualdad. En el próximo tema vamos a hablar de inecuación, que representa una desigualdad. Menor, mayor, mayor o igual, menor o igual. En este caso solo hablaremos de igualdad. Cuando usted, por ejemplo, dice x más 3 es igual a 8, esa es una ecuación lineal. Una expresión, una igualdad que lleva variable, que lleva el signo igual. Y esa variable, que se llama incógnita, representa el único valor que satisface la ecuación. Eso representa la ecuación lineal. Vamos a resolver algunas ecuaciones lineales, recordándoles que resolver una ecuación significa encontrar la solución que satisface la igualdad. Es decir, el número que hace valer una ecuación numérica. Una ecuación numérica, ¿verdad? Que cuando usted sustituye a través de valor numérico, al final lo que resulta es una igualdad numérica. Entonces, tenemos las ecuaciones. Aquí tenemos la primera ecuación lineal, observe. 4x menos 8 es igual a negativo 6x más 2. Excelente, ¿verdad? Lo que dijo Kenneth es lo que se va a hacer. Paso número 1. Vamos a ordenar la ecuación. Ordenar los términos de la ecuación. ¿Cómo los vamos a ordenar? Lado izquierdo, los términos que tienen x, y lado derecho, los términos que contengan constantes o valores independientes. En otras palabras, números, ¿verdad? Entonces, ese va a ser el primer paso. Lado izquierdo, variable, del lado derecho, número. No significa que lo contrario no se pueda hacer. Claro que sí. Yo puedo colocar las variables a la derecha y los números a la izquierda, y al final es una igualdad. Yo puedo decir x es igual a 8 y 8 es igual a x. Y eso no altera absolutamente nada, porque hay una propiedad que corresponde a los números y es simétrica. O sea, que es simétrica, ¿verdad? Es lo mismo, x es igual a 8 que 8 es igual a x. Pero para estandarizar, para llevar un patrón lógico en todas las ecuaciones, vamos a decir lado izquierdo x, lado derecho números. Vayan copiando, jovencitos, la ecuación y la van trabajando junto conmigo. Vayan trabajándola, por favor. Ya la deben tener copiada. Y vayan trabajándola. Si es posible, vayan avanzando. Y luego, pues, conforme yo vaya dando la explicación, usted pueda ir comprobando, ¿verdad? Yo sé que algunos ya la tienen resuelta más bien. Bien. Entonces, paso número 1. Vamos a pasar las variables x en el lado izquierdo y los números en el derecho.
Si una letra, por ejemplo, aquí, mire, 4X ya está en el lado izquierdo. Ese va a quedar igual. Pero 6X está negativo en el lado derecho y lo vamos a pasar al lado izquierdo. Entonces, este cambia de operación. Pasaría a sumar. Y el 8 está negativo, está restando, entonces el 8 va a pasar al lado derecho a sumar. Está restando y pasa a sumar. Entonces, vamos a ver, número 1, paso número 1, vamos a ordenar los términos de la forma que expliqué. Ordenamos los términos y vamos a copiarlo. En el lado izquierdo vamos a poner, vamos a ver, 4x más 6x es igual a 12. Mire, el 12 se copia igual. Más 8. Paso número 1. Ya tenemos el paso 1, ¿verdad? Ordenado. Ahora, los ordenamos porque recuerden que se pueden sumar los términos que son semejantes. Es decir, que tienen la misma variable elevados al mismo exponente. En otras palabras, variables con variables, números con números. No puede sumar usted una X con una Y. Antes. Entonces, vamos a efectuar paso número 2. Paso número 2 sería reducir los términos semejantes. Entonces, en el lado izquierdo vamos a reducir los términos semejantes, al igual que en el derecho, tomando en consideración la ley de los signos. Por ejemplo, 4x más 6x, eso es 10x. Igual signos se suman, conservan el signo. 12 más 8, eso es 20. Vamos al siguiente paso, que sería dejar sola la variable, despejar la variable, aplicando los principios de igualdad. Si un número está multiplicando, va a pasar al lado derecho a dividir. Entonces, el 10 está multiplicando con la X porque significa 10 veces X. Entonces, vamos a pasar el 10 a dividir. Pasamos el 10 a dividir. Entonces, nos quedaría X es igual a 20 entre 10. Y aquí tenemos una fracción. Usted tiene que ver si la fracción, en primer lugar, es exacta o se tiene que simplificar. Cualquiera de los dos. Es válido que le quede un resultado en fracción, ¿verdad? 2/3, pero sí simplificado, jovencito. Es necesario simplificar. Entonces, 20 entre 10, el 10 cabe 2 veces. Entonces significa que 20 entre 10 es igual a 2. Por lo tanto, X vale 2. ¿Qué significa? Que si yo sustituyo la X por el valor de 2, aquí en la ecuación original, me voy a dar cuenta que en el lado izquierdo de la igualdad me va a quedar el mismo número que en el lado derecho. Y usted lo puede comprobar. 2 por 4 da 8, menos 8 da 0. Negativo 6 por 2 da negativo 12, más 12 da 0. No necesariamente le va a quedar 0 y 0, ¿verdad? Pueden ser cualquier número. Lo importante es que quede una igualdad numérica. O sea, que en el lado izquierdo y en el derecho aparezca el mismo número. Ok, ya tenemos entonces y finalizamos con el último paso, que sería escribir el conjunto solución. Y lo vamos a escribir de esta manera. Conjunto solución es igual, lo vamos a colocar entre llaves, a 2. Ahí está. Conjunto solución es igual a 2. Ahí tenemos el valor de la X que corresponde a esa ecuación. Bien, vamos a ver el segundo ejemplo. Veamos el segundo ejemplo. Aquí está el segundo ejemplo. Paso número 1. Agrupar los términos X en el lado izquierdo, números en el lado derecho. Vayan copiando, por favor, la ecuación. La van trabajando ustedes. Vayan trabajándola, por favor, paralelo, ahí en su cuaderno. Negativo 5x más 4 más 3x es igual a negativo 6. Ok. Paso número 1.
Vamos a dejar las letras en el lado izquierdo, los números en el lado derecho. Aquí tenemos la igualdad, entonces en el lado izquierdo van a quedar el negativo 5x, solo se va a copiar. El 3x, observe, el 3x también solo se va a copiar porque ya está en el lado izquierdo. Entonces sería más 3x. Ya no hay más términos con letras, ahora vamos por los números en el lado izquierdo. El negativo 6, en el lado derecho, perdón. El negativo 6 ya está en el lado derecho, este queda igual, no se va a mover de ese lado, pero el 4 sí. Entonces el 4 va a pasar a restar. Está sumando en el lado izquierdo, en el lado derecho pasaría a restar. Negativo 6 menos 4. Ya tenemos el paso 1. Paso 2, reducir los términos semejantes. Diferentes signos se restan. Negativo 5x más 3x, diferentes signos se restan. Esto da negativo 2x. En el lado derecho, igual signo, se suman y conservan el signo. Negativo 6 menos 4, igual signo se suman, esto da negativo 10. Cuando usted es muy ordenadito en matemáticas, los procedimientos se van haciendo fácilmente. Y luego usted, cuando quiera consultarlos, los entiende. Pero si hacemos esto en un solo desorden, usted quiera consultar un procedimiento, no le va a entender. No le va a entender a su desorden. Entonces, es importante ser ordenaditos en matemáticas, jovencitos, así como vamos haciendo esto paso por paso. Y si se fijan ustedes, va a tener todo una similitud. Los pasos van a ser los mismos en todo. Eso es lo que trato siempre en mi clase, que haya un parámetro, haya un procedimiento, haya un algoritmo que podamos nosotros seguir fácilmente y que usted lo aplique en todos los ejercicios. Entonces, ahora vamos a dejar sola la letra X. Por tal razón, negativo 2 está multiplicando. Cuando un número está pegado a una letra, está multiplicando, pasa a dividir con todo y signo. Con todo y signo, ¿verdad? Entonces sería X va a ser igual a, aquí nos quedaría X va a ser igual a negativo 10 entre negativo 2. Igual signo, dice la regla. Igual signo, al dividir dos números con igual signo, me queda el resultado, me quedaría positivo. Entonces, X va a ser igual, negativo entre negativo, aquí nos daría 10 entre 2, 5. X va a ser igual a 5. Y por último, conjunto solución va a ser igual a 5. Siempre es importante colocarle porque es parte de la respuesta, ¿verdad? Conjunto solución de esto va a ser 5. Ok, ahí está. Ahí tenemos nuestro segundo ejercicio. Lo vamos a dejar aquí unos segundos para que lo terminen de revisar conforme ustedes lo van trabajando ahí en su cuaderno. Al final da 5, conjunto solución 5. Bien, vamos al tercero. Observen en este tercero. ¿Alguien me puede decir qué diferencia tiene este ejercicio C con los dos anteriores? Puede encender su micrófono y me puede dar la respuesta. Que primero hay que hacer una multiplicación. Excelente, Delmi. Excelente, excelente. Aquí tenemos una multiplicación y antes de agrupar se tiene que hacer la multiplicación, ¿verdad? Se tiene que desarrollar la multiplicación. Excelente. Entonces, siempre que existan productos, tenemos que aplicar la propiedad distributiva, se llama. Distributiva de la multiplicación respecto a la suma o la resta, en este caso respecto a la suma, ¿verdad? Este 5 está multiplicando a los dos términos que están dentro del paréntesis. O sea que el 2x está 5 veces y el 3 también está 5 veces. Entonces, siempre que haya una multiplicación, se debe desarrollar primero la multiplicación para luego agrupar los términos
según letras en la izquierda, números en la derecha. Entonces copiamos 3x más 9 es igual y efectuamos 5 por 2x, eso va a dar 10x. Se multiplican los números y se copia la variable, o en el caso de haber dos variables se suman los exponentes. 5 por 3, positivo 15. Ya tenemos. Ahora sí, vamos a agruparlos. Paso número 2 sería, en este caso, vamos a agrupar letras en la izquierda. Observe, el 3x va a quedar ahí, el 15 también van a quedar ahí. Esos dos no se mueven. El 10x va a pasar a restar en la izquierda, porque en la derecha está sumando. Entonces nos quedaría restando en la izquierda, y el 9 estar sumando en la izquierda va a pasar a restar a la derecha. Entonces sería menos 9. Paso siguiente, reducimos los términos semejantes. Vean en la izquierda, estos dos son de diferente signo. Se restan. A 3 le quita 10, le queda negativo 7. Diferentes signos se restan. Y 15 menos 9, pues ahí está más visible la resta, ¿verdad? Entonces nos quedaría, en el lado izquierdo nos quedaría negativo 7x. Y en el lado derecho nos quedaría 6. 15 menos 9. El negativo 7 está multiplicando, entonces pasaría a dividir. Entonces nos quedaría x es igual a 6 sobre negativo 7, que sería lo mismo decir negativo 6 séptimos. Y eso no se puede dividir exactamente. Por lo tanto, como no se puede dividir exactamente ni simplificar, lo vamos a dejar en forma de fracción. Vamos a decir que el conjunto solución va a ser igual a negativo 6 séptimos. Ok, ahí está. Negativo 6 séptimos. Es importante que si usted tiene una fracción, esta la simplifique en caso de ser posible, ¿verdad? Si se puede dividir exactamente, pues excelente, pero si no, se simplifica. Y si no se puede, así se deja, es una fracción irreductible. Entonces nos quedó negativo 6 séptimos. Vayan trabajando el ejercicio conforme lo voy haciendo acá en pantalla. Si usted se adelanta, es excelente. Ahí me va a esperar en la respuesta, ¿verdad? Si no le da igual, pues verifica cuál fue su error y lo corrige. Ok, vamos a ver entonces en el otro. Aquí tenemos también, observe, tenemos dos multiplicaciones tenemos, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a desarrollar es la multiplicación. Este negativo 2 que está aquí, está multiplicando a 3x más 4. Entonces, primero se desarrolla la multiplicación. Hay que tener mucho cuidado al momento de multiplicar. ¿Cuál es el error que cometen algunos? Que este negativo solo lo multiplican con el primero, pero ya en el segundo el signo se les olvida. Entonces, el signo, jóvenes, se multiplica con cada término también. Negativo 2 por 3x, eso da negativo 6x. Hay que tener cuidado con los signos. Ahora el otro, negativo 2 por 4, negativo 8. Negativo 8. Menos 1, porque recuerden que ya el 1 está fuera, ya no está multiplicándose con el negativo 2. Igual 3, ese 3 lo vamos a copiar así como está, no vamos a multiplicarlo, ¿verdad? Porque no está. Ahora, aquí está un negativo y después del negativo hay un paréntesis. Esto sí se tiene que multiplicar, porque recuerden que aquí es como que hubiera negativo 1. Este negativo 1, que está ahí, se debe multiplicar con lo que está dentro del paréntesis. Entonces nos quedaría negativo 1 por negativo 2x. Negativo por negativo da positivo 2x. Y nos daría entonces positivo 2x.
Negativo por positivo. Eso nos daría negativo 3. Les decía que es necesario efectuar el producto del signo, ¿verdad? Hay que tener muy presente al momento de efectuar. Negativo por negativo 2x da positivo 2x y negativo por positivo 3 da negativo 3. Es importante hacer ese paso correctamente, porque si usted multiplica mal los signos, todo lo demás está incorrecto. Paso siguiente, vamos a ordenar los términos. Aquí en este caso vamos a colocar las variables en la izquierda. 6x, mire, ese queda igual. El 2x, que es la otra, vamos a pasarla a restar, porque está sumando en la derecha y pasa a restar en la izquierda. Ya no hay más letras, ponemos el igual. Ahora vamos a copiar los números. 3 menos 3, porque esos no se mueven. El 8, si se mueve, va a pasar a la derecha, pasaría a positivo 8. Y el 1 también a positivo 1. Gracias, Fernando. Entonces Bueno, aquí es negativo. Muchas gracias. Tiene razón, aquí está, mire. Ese es negativo 6x, ¿verdad? Porque negativo 2 por 3x, negativo 6x. Lo mencionamos, pero no lo escribí. Muchas gracias. Ya los tenemos ordenados. Ahora los vamos a reducir. Reducimos los términos semejantes. Aquí en la parte izquierda, estos dos son de igual signo. La letra nos dice si son de igual signo, se suman y conservan el signo. Entonces sería negativo 8x igual. Y en el lado derecho, pues se va a efectuar, se va a reducir, ¿verdad? 3 menos 3 se cancelan y solo nos quedaría 8 más 1, que sería 9. El negativo 8 está multiplicando, pasaría a dividir con todo y signo. Entonces nos quedaría que x va a ser igual. Como solo hay un signo, entonces nos quedaría positivo entre negativo, nos va a quedar negativo, ¿verdad? Negativo 9 octavos. Y ese sería nuestro resultado porque no se puede simplificar. 9 octavos no se puede simplificar. Entonces nos quedaría de esa forma. El conjunto solución sería negativo 9 octavos. Ahí está. Negativo 9 octavos. Si usted lo quiere comprobar, pues lo puede hacer, ¿verdad? Pero si se asegura de que los procedimientos que está haciendo son los correctos, entonces no va a tener duda, ¿verdad? Y para ello hay que ser ordenados al momento de trabajar. Es fundamental ser ordenados. En el ejercicio E ya tenemos separados los signos. Entonces aquí vamos de un solo a agruparlos. Pueden haber fracciones, pueden ser decimales y eso no da ningún problema, jóvenes. El procedimiento sigue igual. Entonces nos quedaría 0.2x menos 0.4x. El 0.4 está sumando, entonces lo pasaríamos a restar. Igual 3 y el 9 está restando, pasaría a sumar, más 9. 3 más 9. En el lado izquierdo los números son de diferentes signos. La regla nos dice se restan, se van a restar 0.2x menos 0.4x. Diferentes signos se restan. Eso da negativo 0.2x igual a 12. Ahora vamos a dividir. El 0.2 está multiplicando, entonces va a pasar a dividir. Vayan haciéndolo por favor ahí en su calculadora y me dan la respuesta. ¿Cuánto es 12 entre negativo 0.2?
tienen? 60. 60, profe. Gracias, gracias. Eso da 60, ¿verdad? Negativo 60, porque estamos dividiendo positivo entre negativo, ¿verdad? Negativo 60. Negativo 60, ese sería el resultado, por lo tanto, conjunto solución va a ser igual a negativo 60. Podría decir alguno, ay, qué fácil, miren, aquí nosotros podemos usar la calculadora. Les comento que yo en presencial la calculadora la utilizan siempre. Les digo, aprendan a usar al 100 o al 200 la calculadora, porque esa es una herramienta fundamental. Usted tiene que aprender a usarla. Si se inventó es para eso, ¿verdad? Entonces, use su calculadora científica. Aprenda a usarla, aprenda a sumar fracciones, aprenda a multiplicar. Todo en 10º grado, esa calculadora científica se va a usar al 100. Es fundamental tener la calculadora científica, ¿verdad? Porque muchos temas, porque por ejemplo logaritmos, vamos a ver temas de ya ecuaciones exponenciales, donde es necesario el uso de senos, cosenos, tangentes, todas las funciones trigonométricas, donde es fundamental la calculadora. En esa calculadora se puede utilizar todo ese tipo de funciones. Este es el último ejercicio de ecuaciones lineales. Aquí tenemos fracciones. Estaba revisando la guía, algunos tienen todavía problemas, ¿verdad? ¿Será que no me visualizan la clase? Entonces nos queda negativo 2/3 de x más 3/4 de x, variables en la izquierda, números en la derecha. Entonces los números serían negativo 3 menos 5. Ahora viene reducir, pero aquí, vean, es una fracción, por lo tanto, ¿qué voy a hacer con las fracciones para sumarlas? Vamos a dejarlas con el mismo denominador. Recuerde que tienen que ser con el mismo denominador. Entonces, sumémoslas con el mismo denominador. Vamos a colocar primero el mismo denominador en esas fracciones para poder sumarlas. Entonces, ahí es donde viene multiplicar la fracción por un número y multiplicar la otra fracción por otro número. ¿Por qué número vamos a multiplicar la primera? Observe. Aquí está un 3 y aquí está un 4. Entonces, lo más cercano es que esto sea un 12 los dos. Entonces, multiplicamos la primera por 4 y la segunda por 3. Cuando son dos fracciones, mire, para no complicarnos, usted multiplique la primera por el denominador del segundo y multiplique la segunda por el denominador del primero. Eso es válido. Entonces, multiplicamos esta por 4 y nos quedaría negativo 4 por 4 por negativo 2, negativo 8, 12avos, x. Ahora multipliquemos la otra por 3. 3 por 3, 9 y 3 por 4, 12. Entonces sería más 9 12avos x. Igual, estos dos números son de igual signo, se reducen a uno solo sumándolos y conservando el signo. Ahora en la parte izquierda ya tenemos los dos con números iguales. Entonces vamos a decir, diferente signo se resta. El 9 es mayor que el 8 y el 9 está positivo. Entonces la respuesta va a ser positivo. Positivo un 12avo x. Igual negativo 8. Mire. Vea usted que aquí no estamos haciendo ningún procedimiento extraño o diferente a lo que ya expliqué. Entonces, es fundamental que vayamos haciendo las cosas paso por paso y que sean ordenados, ¿verdad? El 1/12, este 1/12 está multiplicando, entonces va a pasar a dividir. Y cuando pasa a dividir, siempre debe pasar al lado derecho del número. No me lo vaya a copiar primero. Entonces sería negativo 8 entre, cuando son fracciones, lo que puede hacer usted es
colocar el símbolo mejor, el símbolo de entre, así, entre un doceavo. Cuando son fracciones, mejor coloquémosla así, para que la fracción la ejecute usted como una multiplicación en X, la multiplicación cruzada, ¿verdad? Entonces aquí usted va a decir, este negativo 8 es como que lleva el 1 en el denominador, mire, es como que le agreguemos un 1 aquí y lo hagamos de forma cruzada. Negativo 8 por 12 y 1 por 1. O sea que en el denominador me va a quedar 1. ¿Qué significa? Que va a ser el mismo número, porque todo número dividido con 1 es lo mismo. Ayúdenme, por favor. Negativo 8 por 12. Negativo 96. Gracias. Muchas gracias. Negativo 96. Eso nos va a quedar entonces como conjunto solución. Negativo 96. Y ahí está el resultado final. Ok. Si se fijan, establecí un procedimiento desde el primer ejercicio hasta el último y conservé el mismo procedimiento. El mismo procedimiento. En matemáticas es así. Esa era mi estrategia para aprender fácilmente matemáticas cuando era alumno. Llevar un solo procedimiento, que todo tuviera una linealidad. Eso facilitaba al momento de trabajar cualquier ejercicio en matemáticas, que llevamos en orden los datos, llevamos en orden los procedimientos. Ahora, las matemáticas tienen su aplicación. En matemáticas casi todo tiene su aplicación. Las aplicaciones pues ya son problemas de la vida cotidiana. Las ecuaciones son una de ellas, ¿verdad? Es fundamental la resolución de problemas aplicando ecuaciones lineales. Entonces, aquí les traigo unos problemas. En la guía aparecen algunos. Vamos a analizar, ¿verdad? Algunos conceptos que están implícitos. Lo primero que nosotros tenemos que hacer en un problema es leer. Esa es parte de la resolución de problemas de Polya. Polya es un matemático que estableció una forma de resolución de problemas. Los que han estado en Olimpiadas de Matemáticas saben de qué les estoy hablando, ¿verdad? En resolución de problemas debe llevar un procedimiento también. ¿Y cuál va a ser ese procedimiento? Paso 1, leer el problema. Leer el problema implica, jovencitos, comprenderlo. ¿Qué es lo que me piden? ¿Qué es lo que me dan? Para luego, paso número 2, usted debe establecer los datos, extraiga los datos del problema. Pero para extraer los datos del problema hay que comprender el problema. Es como cuando a usted le dan un fragmento de un cuento o un fragmento de cualquier texto y le dicen extraiga las ideas principales o la idea o el mensaje de ese fragmento. Pero si usted no lo comprende, no va a poder extraer esa idea principal o, ¿verdad? O ese tema que está implícito ahí. Entonces, paso número 1, leerlo. Paso número 2, los datos. Paso número 3, vamos a formar la ecuación. Paso número 4, resolver la ecuación. Y paso 5, escribir la respuesta. 5 pasos, se los enumeré así fácilmente, ¿verdad? 5 pasos que vamos a trabajar. Número 1, leer el problema. Número 2, los datos. Número 3, escribir la ecuación que modela el problema. La número 4, resolver esa ecuación. Y 5, escribir la respuesta. Y la respuesta debe ser una respuesta lógica. Una respuesta que vaya en función a la pregunta, ¿verdad? No nos vamos a salir de eso. ¿Por qué? ¿Por qué les estoy diciendo en función a la pregunta? Si, por ejemplo, la pregunta le dice ¿cuánto mide el largo? Haciendo una suposición, pero usted cuando resolvió la ecuación se dio cuenta de que X era el ancho,
y le dio, por ejemplo, 7, usted dice el largo vale 7, dice. O sea, no me está escribiendo la respuesta en función a la pregunta, porque el número que usted me está escribiendo es el valor de la X, no el análisis lógico del problema. O sea, la respuesta central del problema. Entonces, es fundamental, jovencitos, que aprendamos a leer y a comprender un problema, ¿verdad? Veamos acá. Observe cómo lo voy a hacer. Como en nosotros usted me va a ir ayudando, ¿verdad? Observe, por favor. Le voy a dar un ejemplo de cómo se resuelve un problema. Vamos al paso 1. El largo de un rectángulo es el doble de su ancho, aumentado en 3. Mire, el largo de un rectángulo es el doble de su ancho, aumentado en 3. ¿De quién están hablando ahí? Están hablando de largo. ¿De largo en función a quién? En función al ancho. Mire, ahí estoy haciendo un análisis del problema, estoy comprendiendo el problema. El largo de un rectángulo es el doble de su ancho aumentado en 3. Si su perímetro mide 30, eso que viene, si su perímetro mide 30 es para formar la ecuación. Esa partecita, esa oración es para formar la oración. ¿Qué quiere decir si su perímetro mide 30? Que voy a igualar el perímetro a 30. Entonces viene la pregunta, ¿cuánto mide su ancho? Ok, ya tengo leído el problema, ya tengo comprendido el problema. Entonces voy al paso número 2, voy a extraer los datos. Me voy a preguntar, ¿de quién no hablan en el problema? Aquí no me están dando datos, no me están dando datos del ancho. Observe, el problema me está diciendo que hay un largo y me está diciendo que hay un ancho, pero no me están dando datos del ancho. Entonces, cuando no me dan datos de algo, entonces a eso le voy a asignar la letra X, la incógnita. Entonces significa que en los datos, aquí vamos a ponerle datos, en los datos entonces significa que ancho es X. Y largo sería, dice que el largo es el doble de su ancho. ¿Qué significa el doble de X? 2X. Aumentado significa más 3. Entonces sería 2X más 3. Le pregunto, ¿cuánto mide el largo? 2X más 3. Y si le pregunto, ¿cuánto mide el ancho? X. Porque hasta el momento estamos trabajando con incógnitas. No sabemos los valores. ¿Cuánto mide el largo? 2X más 3. El ancho, X. Ok. Ahora vamos a la otra parte. Formar la ecuación. Entonces dijimos que la ecuación se iba a formar igualando el perímetro, lo voy a escribir en letras primero, a 30. Y ahí está la ecuación, miren. Perímetro es igual a 30. Ahora, necesito saber qué es el perímetro para saber qué es lo que baja en la parte izquierda. Entonces, ¿qué es el perímetro? ¿Me puede ayudar alguien, por favor, diciéndome qué es el perímetro y cómo lo puedo encontrar en este rectángulo? ¿Puede encender su micrófono? ¿Me ayuda, por favor? Es la suma de todos los lados de una figura. Gracias, Jennifer. Es la suma de todos los lados de una figura. Muy bien. ¿Verdad? Es la suma de todos los lados, de los valores, de las distancias de esos lados, de esa figura. Puede ser un rectángulo, puede ser un cuadrado, incluso si usted tiene un solar de forma de, ¿verdad? De cualquier figura, usted lo que hace es sumar cada uno de los lados y eso va a ser el perímetro de esa figura, ¿verdad? De ese rectángulo. Entonces, vamos a sumar todos los lados. Y recuerden que en un rectángulo los lados opuestos son congruentes. Esa es una característica de un paralelogramo, porque el rectángulo está dentro de los paralelogramos. Los lados opuestos son congruentes. Entonces significa que aquí va a ser X, el opuesto va a ser X. Aquí va a ser 2X más 3 el largo, el otro largo que está opuesto va a ser 2X más 3 también.
Entonces, el perímetro sería sumar todo eso que está ahí. Entonces, vamos a sumar todo eso. X más, no importa por dónde comience. Vamos a comenzar por aquí y nos vamos a ir por la derecha. Este lado ya lo sumé. Ahora voy a sumar este otro lado. Entonces sería 2x más 3 más, ahora voy a sumar este tercer lado, x, más, sumemos el cuarto lado, 2x más 3. Y eso va a ser igual a 30. Si usted lo quiere hacer más fácil, usted puede decir 2 por x más 2 por, paréntesis, 2x más 3. Porque me está diciendo que está escribiendo 2 veces cada una de las cosas. Eso es válido también. En matemáticas es válido eso también. No hay ningún problema. O lo puede hacer de forma desarrollada, ¿verdad? Porque al final tendría que estar sumando también. Vamos al siguiente paso ya de la ecuación. Mire, aquí vamos a resolver la ecuación. Recuerde que para resolver la ecuación debo tener las letras en la parte izquierda. X más 2x más x más 2x. Ninguno de ellos cambia de signo porque ya están en el lado izquierdo. El 30 tampoco, el 3 sí y el otro 3 también, porque los voy a cambiar de lugar. Vamos a reducir los términos semejantes. Reducimos los términos semejantes. X más 2x da 3x, más x 4x, más 2x 6x. Es igual a 24. 30 menos 3 menos 3, ¿verdad? El 6 pasaría a dividir. Y nos quedaría 24 entre 6, que sería igual a 4. Siempre es necesario que me vayan haciendo esto hacia abajo. Que vaya quedando ordenadito, ¿verdad? Haciéndolo hacia abajo. Entonces aquí sería x es igual a 4. X es igual a 4, ¿verdad? Ok. Ahora, no significa siempre que usted, entonces nos dio 4, entonces esa va a ser la respuesta. No, ¿verdad? Hay que entender el problema. ¿Qué significa la X? Al principio dijimos que la X era el ancho. Entonces significa que el ancho van a ser 4 centímetros. Si está hablando de centímetros, ¿verdad? Sí, 4 centímetros. Y el largo va a ser el doble del ancho aumentado en 3. O sea, 2 por 4 más 3. 2 por 4, 8. Y 8 más 3, 11. Entonces significa que el ancho vale 11 centímetros. Mire, es fundamental que aprendamos a comprender un problema. ¿Cuánto mide el ancho? Vale 4 centímetros. Y el largo, 11 centímetros. 11 centímetros. Y si usted saca el perímetro, 11 más 11 da 22. 22 más 4, 26 más 4, 30. O sea que nos cumple la condición del problema. Ahora démosle respuesta a la pregunta del problema. ¿Cuánto mide su ancho? Su ancho mide 4 centímetros. Si la pregunta fuera ¿cuánto mide su largo mide 11 centímetros. Pero como solo dice su ancho, entonces respuesta, el ancho mide 4 centímetros. ¿Verdad? La respuesta al problema. Ahí la tenemos. Veamos el segundo ejercicio. Vamos a bajarlo para que lo hagamos en la otra página. Observemos el segundo ejercicio. Mire. Dice el lado mayor de un triángulo es 8 centímetros más largo que el lado A. El lado B tiene 12 centímetros menos que el doble de la longitud del lado A.
Si el perímetro, me está hablando del perímetro nuevamente, es 40 centímetros, ¿cuál es la longitud de cada lado? Ok, entonces, siempre es importante apoyarse con un dibujo. Aquí tengo el dibujito del triángulo. Si no lo da el problema, usted lo hace. El problema está hablando del lado A, B y C. Ok, ahí los tengo, A, B, C. Pero no voy a trabajar en función a esas letras, sino a la letra X. Le voy a colocar la X. El ABC solamente va a ser el nombre de cada lado. Entonces comenzamos a leer el problema y vamos a ver cuál es la incógnita, dónde está de lo que no me hablan. El lado mayor de un triángulo es 8 centímetros más que el lado A. El lado B tiene 12 menos que el lado A. Miren, no me están hablando del lado A. Entonces, el lado A, este lado de acá, mide X. Aquí le coloqué. Este lado mide X. ¿Por qué? Porque no me están dando datos del lado A. Entonces, a ese le corresponde X. Ahora comenzamos a traducir. El lado mayor, está hablando del lado C, dice que es 8 más largo que A. ¿Qué significa 8 más largo que A? ¿Qué significa 8 más X? Porque A vale X. O X más 8. Ahí la propiedad conmutativa, ¿verdad? El orden de los sumandos no altera la suma. Entonces, el lado mayor es 8 más que el lado A. Entonces sería X más 8. Ahora habla del otro lado, que es el B. ¿Qué dice el lado B? Dice 12 menos que el doble. O sea, aquí hay que saber interpretar, jovencitos. Me están diciendo que al doble de A, o sea, a 2X, le voy a quitar o a restar 12. Por eso dice, tiene 12 menos que. 12 menos que. Es como que Juan tenga 20 años y Lucas tenga 12. ¿Qué significa? Que tiene 8 menos que el otro. ¿Qué significa? Que el número mayor, 20, le voy a restar, ¿verdad? El otro valor. De tal manera que se cumpla la lógica de ese problema. Entonces, va a tener 12 menos que el doble. O sea, al doble, a 2x, observe aquí, a 2x le voy a restar 12. Hasta el momento, lo que hice fue nombrar los valores. No estoy formando ecuaciones, ¿verdad? Solo estoy nombrando los valores en función a una sola letra. Ahora sí, vamos a formar la ecuación. Y para formar la ecuación, usted tiene que ver la parte que le corresponde. Entonces va a ser esto. Mire, dice, si el perímetro es, ahí está la palabra clave, ahí está la ecuación. ¿Cuál sería la ecuación? Perímetro es igual a 40. Entonces significa que voy a sumar todos los lados en función a X y eso va a ser la ecuación. Entonces la solución, aquí los datos, aquí el único dato que tenemos. Bueno, cuando usted hace un dibujo, le voy a decir esto. Cuando usted hace un dibujo y coloca lo que significa cada letra, eso es parte de los datos. O sea, no necesita ya escribirlo aquí. Porque el dibujo le está dando qué datos son los que tiene. ¿Cuáles son los datos? Aquí está. El A vale X, B vale 2X menos 12 y C vale X más 8. No es necesario repetirlo. Ya no es necesario repetirlo. Entonces aquí, observe, vamos a formar la ecuación. Vamos a sumar los tres lados. Comencemos aquí por este X. Más, le voy a sumar ahora este otro, X más 8. Más, y le vamos a sumar este otro. 2X menos 2. Y el perímetro va a ser igual a 40. Ahí tenemos la ecuación. Ahora vamos a resolver esa ecuación. Letras en la izquierda, números en la derecha. X más 2X. Ya no hay más. Va a ser igual a 40 menos 8 más 12. Resolvemos.
X más 2X son 4X, es igual 40. Lo pueden hacer ustedes ahí en su calculadora. Si lo tienen, denme la respuesta, por favor. 40 menos 8 más 12. Ahí lo podemos hacer, ¿verdad? Para no... da 44. El 4 estaría multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces nos queda 44 entre 4. X es igual a 44 entre 4. Y aquí nos quedaría 11, ¿verdad? El valor de X sería entonces 11. Ok, ese es el valor de X. Ese es el valor de la X, 11. Entonces, ¿qué significa? Vamos a leer la pregunta para ver, elaborar la respuesta. Hay que leer la pregunta. Entonces vamos a escribirle aquí respuesta. La pregunta del problema dice, veámosla. ¿Cuál es la longitud de cada lado? Entonces aquí lo podemos hacer como X vale 11. Entonces significa que este lado de aquí vale 11. Este lado vale 11. Entonces podemos nosotros ahora podemos decir cuánto vale cada uno. Entonces este vale 11 porque solamente está la X. Ahora veamos los otros. Este otro, este lado de aquí vale X más 8. Entonces sería 11 más 8. Por lo tanto, ese vale 19. 11 más 8, porque X vale 11. Y el tercero dice que vale 2X, 2 por 11, 2 por 11 menos 12. 2 por 11 menos 12, o sea que vale 10. 2 por 11 menos 12, vale 10. Entonces significa que ahí tenemos los tres valores. Miren, 11, 19 y 10. O 11, 10 y 19. Entonces significa que la pregunta dice, ¿cuál es la longitud de cada lado? Entonces respuesta, las longitudes son 10 centímetros, 11 centímetros y 19 centímetros. No importa, jovencitos, cuál escriba primero, porque no estoy hablando de A, ni de B, ni de C, ¿verdad? Sino que lo estoy escribiendo conforme. O si usted lo quiere escribir, ¿verdad? Para tenerlo aquí en orden a las letras, también es válido. Porque no estoy hablando de ninguna letra en particular. Pero si usted lo quiere hacer de esa forma, pues estaría bien. 11, 10 y 19. Ahí está la resolución. Y sume usted esos tres datos a ver si el perímetro va a dar 40. Va a dar 40, ¿verdad? 11 más 19 da 30, más 10 daría 40. Veamos este otro. Este último problema usando ecuaciones lineales. Pedro tiene 4 años más que Juan. Aquí sí me van a ayudar ustedes. ¿Qué edad tiene si 5 veces la edad de Juan es 3 veces la edad de Pedro? Edad de Pedro, X más 4, y edad de Juan, X. Ahora vamos a formar la ecuación. Viene la parte de formar la ecuación. Lo primero, ya eso me sirvió para escribir los datos del problema. Ahora viene lo segundo. ¿Qué edad tienen? Mire, aquí es donde viene la ecuación. 5 veces la edad de Juan. 5 veces, mire, lo voy a escribir de forma 5 veces la edad de Juan. Sí, lo vamos a escribir de esta forma. Es en matemáticas igual. Es significa igual. Me está hablando de una igualdad. 3 veces es producto. 3 veces la edad de Pedro. Mire qué sencillo es resolver un problema.
El detalle es que no somos ordenados a veces para resolver problemas. Lo queremos hacer, ojalá tener de un solo el valor de X, ¿verdad? Por eso es que no aprendemos a resolver problemas. Pero si usted lo hace de forma razonada y con un algoritmo legible y entendible, entonces no le va a costar. De esta forma, observe, 5 veces la edad de Juan es igual a 3 veces la edad de Pedro. Ahí estoy casi escribiendo la ecuación. Entonces ahora lo único que voy a hacer es sustituir edad de Juan. ¿Qué voy a poner ahí? Voy a poner X. Edad de Pedro, ¿qué voy a colocar ahí? Voy a colocar X más 4 porque cada una de ellas tiene su respectiva, ya su respectivo valor. Entonces sería 5 veces la edad de Juan. La edad de Juan es X, entonces sería 5X. Es igual a 3 veces la edad de Pedro. Entonces aquí va a ser necesario un paréntesis porque me van a quedar 2 términos. Y ahí tengo la ecuación. Vea, salió la ecuación fácilmente. Ahora vamos a resolver la ecuación. Hay que efectuar el producto. 3 por X da 3X y 3 por 4 da 12. Vamos a aplicar los principios de la igualdad. Para aplicar los principios de la igualdad, pues las letras van al lado izquierdo, los números van al lado derecho. En este caso, me quedaría entonces 5X menos 3X es igual a 12. Ahí me quedaría 2X es igual a 12, igual signo se restan, igual signos se suman, conservan el signo y diferentes signos se restan. 2X es igual a 12, la X, el 2 va a pasar a dividir, entonces nos quedaría 12 entre 2, 12 entre 2, y eso da 6. Ok. Siempre es necesario escribir la respuesta. Veamos la pregunta. ¿Qué edad tienen? Me están hablando de los dos. Tengo que escribir la edad de los dos. Entonces, X es la edad de Juan y me dio que X vale 6. Entonces, Juan tiene 6 años. X sería que este tiene 6 años. Y el otro tiene 4 más que Juan. Entonces, que tiene 10. Tendría 10 años, ¿verdad? Entonces significa Pedro tiene 10 años y Juan tiene 6 años. Respuesta. Es necesario escribir la respuesta porque estaríamos completando nuestro problema. Respuesta. La edad de Pedro es 10 años y Juan 6 años. Ok, ahí está. La edad de Pedro es 10 años y la de Juan es 6 años. Y ahí tenemos finalizado nuestro problema. Ahí tenemos finalizado, vemos que cumplen las condiciones, ¿verdad? Del problema y ya. Un problema, jovencitos, es de analizarlo. Es exactamente lo mismo que cuando a usted le ponen una lectura y le dicen, analíceme esta lectura. A veces nosotros nos cuesta, ¿verdad? Leer, pero es fundamental aprender a leer. Entonces, se les digo, cuando usted aprende a leer es interpretar lo que está leyendo. Y aquí necesita fuertemente la interpretación, el análisis, la comprensión, ¿verdad? De cada uno de ellos. Continuamos con las aplicaciones de las ecuaciones lineales. Observe esto que se llama despeje de fórmulas. Esto lo trabajamos en 8º grado, el despeje de fórmulas. ¿Qué significa el despeje de fórmulas? Una fórmula es un modelo matemático. Usted dice la fórmula de Pitágoras,
el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma. Eso es una fórmula, porque usted ve que eso se cumple para todo. La fórmula, por ejemplo, cuadrática, dice usted. X es igual a negativo b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esa es la fórmula cuadrática. O la ecuación de una recta, dice. Y es igual a mx más b. La ecuación de una pendiente, m es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, esas son fórmulas. O la de la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, esas son fórmulas. Son modelos matemáticos que generalizan una situación. Entonces, cuando usted tiene una fórmula, a veces resulta necesario despejar una variable. ¿Cómo va a despejar una variable? ¿Qué significa la palabra despejar? Dejar sola. Que usted va a dejar sola esa variable. Y para dejar sola esa variable, usted debe aplicar los principios de la igualdad. Aquí lo tenemos, lo que está sumando va a pasar a restar, lo que está restando pasa a sumar, lo que está dividiendo a multiplicar y lo que está multiplicando pasa a dividir. Esos son los principios. Y lo que está como exponente pasa como raíz y lo que está como raíz pasa como exponente. Esos son los principios de la igualdad. Entonces, eso lo vamos a aplicar en el despeje. O sea, el despeje de fórmulas viene siendo como una parte de las ecuaciones, porque al final usted va a ser muy parecido a lo que hace en las ecuaciones, que es despejar, en el caso de las ecuaciones, la variable x. Y aquí va a despejar la variable que le indiquen. Entonces, una fórmula es un modelo matemático. Aquí dan algunas fórmulas, algunas inventadas, ¿verdad? Otras que tienen una aplicación dentro de las matemáticas. Lo que vamos a hacer aquí es prácticamente despejar, dejar sola una variable. En los primeros 4 ejercicios que tengo aquí en estos recuadros, en esos 4, lo que vamos a hacer es despejar la X en los 4, para que vayamos viendo de que tiene relación con lo primero, ¿verdad? Entonces, vamos a despejar X. Despejemos X en cada una de ellas, o sea que la X me quede sola. Comenzamos con este primer ejercicio que está aquí en el lado izquierdo. Centrémonos, por favor, en ese ejercicio, en ese que voy a colocar ahí en pantalla en más grande. A sobre X es igual a B sobre C. Vamos a despejar X porque así lo solicitan, ¿verdad? Despejando X. Ahí tenemos una fracción. Cuando usted tiene fracciones, lo primero que yo le recomiendo es elimine esas fracciones. ¿Y cómo las va a eliminar? Haciendo las cruzadas, multiplicando las cruzadas. Entonces, si esta C está dividiendo en el lado derecho, ¿a qué pasaría en el izquierdo? A lo contrario, a multiplicar. Si la X está dividiendo en el lado izquierdo, entonces ¿a qué pasaría en la derecha? A multiplicar. Entonces podemos hacerlo cruzado, ¿verdad? Y ahí eliminamos la fracción. Entonces hagámoslo cruzado. Aquí no voy a decir paso 1, paso 2, porque cada uno pues se hace con un análisis diferente, ¿verdad? Entonces aquí este C multiplica la A y esta X multiplica la B. Entonces nos quedaría A por C es igual a B por X. A por C es igual a B por X. Ahora, que no se les olvide el objetivo, dejar sola la X. ¿Puedo dejar sola la X aquí? Sí, ya se puede. ¿Qué está haciendo la X? Miren, la X está multiplicando con la B. Entonces significa que ahí tengo que quitar la B para que me quede sola la X. La B está multiplicando. ¿A qué la voy a pasar? A dividir. Entonces nos quedaría, lo voy a dejar siempre en ese mismo orden, AC entre B igual a X. Y ya me quedó despejada la letra. Y si usted lo quiere ver de la forma como lo hemos visto, donde la letra esté, solo le da vuelta. X va a ser igual a AC sobre B. Mire. Y ahí tendríamos prácticamente la respuesta. Ya despejada nuestra variable X
Esta fórmula está lista para ser sustituida y encontrar el valor que corresponda, ¿verdad? Aquí solo vamos a despejar nada más. No vamos a resolver absolutamente nada más. Solo despejar la variable que le indique. Vamos a despejar X en este otro. Mire, aquí la X está como denominador. Eliminemos eso, ¿verdad? Eliminemos primero, vamos a eliminar las fracciones. Entonces significa que si esta X está dividiendo, ¿a qué pasaría a la derecha? A multiplicar. Pero como en la derecha hay dos términos, entonces hay que respetar eso, que tenemos que escribir paréntesis, porque esta X va a multiplicar a los dos. Entonces nos quedaría solo la AB, y en la derecha me quedaría X, paréntesis, R más 1. Mire. Ahí está. ¿Qué fue lo que hice ahí? La X está dividiendo, la pasé a multiplicar. Primera propiedad. Ahora vamos a la otra. ¿Se podrá dejar sola la letra X ahí? ¿Qué está haciendo la X con el paréntesis? Miren, ambos son productos. Ambos son factores. ¿Qué significa? Que si son factores yo los puedo mover. El paréntesis lo puedo mover de un solo porque es un solo producto, es un solo factor. Entonces el paréntesis se está multiplicando, lo puedo pasar a dividir y automáticamente me queda la letra X sola. Entonces me quedaría AB sobre el paréntesis, lo pasamos, R más 1, ya no es necesario colocarle paréntesis ahí, ¿verdad? Y me quedaría la letra X sola, miren. Y ahí quedaría sola la letra X. En dos pasos, bien analizados, usando las propiedades de la igualdad, usted llega a establecer su respuesta. Lo ordenamos. X va a ser igual a AB sobre R más 1. Y esa es nuestra respuesta. Ahí tenemos la respuesta. Vamos a encontrar X también, porque en los primeros 4 les dije que vamos a encontrar X. Mire, les estoy haciendo ejercicios diferentes. Ya aquí en el denominador aparece una suma. Pero el procedimiento va a ser el mismo. Esta suma, ¿qué va a pasar? No va a pasar a restar, ¿verdad? Está dividiendo. Recuerde que aquí está como divisor. Entonces, si está como divisor, allá va a pasar como factor, como producto, como multiplicación. Entonces, este X más 1 va a pasar al otro lado a multiplicar. ¿A quién va a multiplicar? A la R. Entonces, vamos a multiplicarla. Nos quedaría entonces, A va a ser igual a X más 1 por R. O, el orden de los factores no altera el producto, R por X más 1. Ahí está. Usted podrá decir, entonces solo voy a pasar el paréntesis abajo y ya, pero lo que quedaría despejado es la R. Y yo quiero despejar la X. Entonces lo que puedo hacer es pasar la R a dividir. Está multiplicando la R, ok, pasémosla a dividir, porque lo que quiero es ir dejando solo la letra X, que es la que voy a despejar, ¿verdad? Si me dijeran R, pues de un solo quedaría. Pero no es así, entonces me quedaría A sobre R, miren. Aquí va quedando, poco a poco va quedando la letra despejada. A sobre R es igual a X más A. Veamos entonces, ahora ya nos queda casi despejada la letra X. Solo nos falta quitarle este adornito que está aquí, que es el 1, ¿verdad? Este 1 está sumando y ese 1 pasaría a restar. Entonces vamos a quitar ese 1. Ahora, al momento de pasarlo a restar, hay que tener mucho cuidado. No me vaya a decir usted A menos 1 entre R. No. El 1 va a ir a restar a la fracción que ya tenemos. Entonces, lo primero que voy a hacer es escribir la fracción. Y a esa fracción le voy a restar 1. No es lo mismo decir A menos 1 entre R a decir A entre R menos 1, ¿verdad? Son totalmente diferentes. Y eso va a ser igual a X. Entonces, lo que hice aquí fue pasar a restar la X.
Y ahora usted simplemente la escribe dándole vuelta. X va a ser igual a sobre R menos 1. Y ahí está nuestra respuesta. Es un procedimiento ordenado y entendible, ¿verdad? Así nos va a facilitar al momento de comprender ese problema. Entonces, aquí tenemos ya más letras, ese montón de letras que hay ahí. Usted dice, no sé ni por dónde comenzar. Pues comience quitando la fracción. X más A. Quitamos esa fracción. ¿A qué pasaría X más A? Pasaría a multiplicar a K menos Y. Como ambos son dos términos, entonces voy a usar dos paréntesis. Es bien sencillo, vamos a usar dos paréntesis, miren. Entre el primer paréntesis voy a colocar K menos Y. Y en el otro paréntesis voy a colocar lo que va a pasar a multiplicar, que sería lo que está aquí dividiendo, sería X más A. Y eso me va a ser igual a E menos B. Miren. Y ahí está. Ya desapareció la fracción. Ahora tengo que centrarme en el paréntesis donde está la X. Ese lo voy a dejar ahí. Necesito quitar el otro paréntesis porque este no me sirve. Eso que está marcado ahí en el paréntesis está multiplicando porque es un factor. Entonces, ese paréntesis junto lo voy a llevar al lado derecho a dividir con E menos B. Entonces, ese va a ser el siguiente paso. Vamos a quitar eso de ahí y lo vamos a pasar a dividir. Nos quedaría X más A. Mire, ya voy dejando cada vez más. Voy dejando sola la letra, ¿verdad? E menos B sobre K menos Y. Ahí va quedando sola la letra cada vez más. ¿Qué me queda? Solo quitar la A. Y esa A está sumando. ¿A qué la voy a pasar? Pues la voy a pasar a restar. Entonces, esa letra A va a pasar a restar. La quitamos de aquí y esto va a pasar a restar. Menos A. Y ahí quedaría. Ahí ya no es necesario darle vuelta porque ya está, miren. Y quedaría despejada la letra X. Despejar significa dejar sola la variable usando todos los principios de la igualdad. Haciéndolo de manera que usted vaya practicando cada uno de los pasos con los principios de la igualdad. Ok, vamos a hacer estos otros dos para que vean que no solo X se puede despejar. En la guía que tienen ustedes ahí, no es que solo X van a despejar, ahí tienen que despejar la letra que le indiquen. En el caso vamos a despejar la letra E. Entonces, paso número 1, podemos llamarle quitar esas fracciones, ¿verdad? No queremos ver fracciones, entonces vamos a quitarlo. La E va a pasar a multiplicar y la Y va a pasar también a multiplicar. Al lado contrario. Entonces, vamos a quitar esas letras. Quedaría A, X, E. Mire, ahí no es necesario paréntesis porque son monomios, ¿verdad? Los tres son monomios, entonces no es necesario. AX es igual a BCY. Mire, ya quité la fracción. La Y la pasé a multiplicar al lado derecho y la E también al lado izquierdo. Ahora lo que voy a hacer es despejar para E. Entonces significa que estas dos letras las voy a quitar de ahí. Ambas están multiplicando la E. Entonces, ¿a qué la voy a pasar? A dividir. Y automáticamente me va a quedar despejada la letra E. Mire. Nos quedaría entonces, E va a ser igual a BCY entre AX. Y ya me quedó despejada. Automáticamente me quedó despejada la letra E. Ahí está despejada la letra E. Ok, veamos entonces el otro ejercicio. Este es el último ejercicio en despejes, llamémosle sencillos. Después vamos a ver otros algoritmos. Voy a hacerles el otro ejercicio para que tengan un ejemplo más claro en cuanto a la guía. Aquí en este ejercicio vamos a despejar la letra A, pero observe que la A tiene un cuadrado. Entonces, primero
vamos a dejar sola esa A, ¿verdad? Después vamos a aplicar a la raíz, porque lo contrario de la potencia es la raíz. Entonces, dejamos primero sola la letra A, que significa que este b cuadrado lo voy a pasar a restar, porque está sumando. Entonces me quedaría, esta es la fórmula del teorema de Pitágoras, llamémosle. No tiene triángulo, ¿verdad? Pero se parece mucho al teorema de Pitágoras. Entonces me quedaría c al cuadrado menos, porque está sumando, entonces pasaría a restar. Paso número 1, aquí lo que hice fue pasar a restar la b cuadrado para ir dejando la a sola. Entonces, esto que está aquí es lo mismo decir a al cuadrado es igual, es lo mismo que usted diga a al cuadrado es igual a c al cuadrado menos b al cuadrado, o sea, darle vuelta. Pero ahí despejé al cuadrado y necesito despejar para a. Entonces, para quitar este cuadrado necesito aplicar la propiedad inversa, que es la raíz. Entonces voy a aplicarle raíz a todo eso. Y ahí quedaría despejada la letra A. Entonces me quedaría que A va a ser igual a la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de esto que está aquí. Ahí está, mire. Ya tengo despejada la letra A. La propiedad de la potencia es la raíz. Entonces me quedaría A es igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos B cuadrado. Y ahí quedaría. Ya quedaría despejada la letra A. ¿Qué significa? Que si este fuera el teorema de Pitágoras, para calcular el valor de A, tendría que usar esta fórmula ya despejada para la letra A. Podemos despejar la letra que sea, lo importante es seguir los principios de la igualdad. Les tengo otro ejercicio ya con más letras, con fracciones, ya tiene un poquito más de complejidad. Póngame mucha atención acá, ¿verdad? Y verá que se va a facilitar. Tenemos 1 sobre RT. Es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Alguien me puede decir esa fórmula de qué es? ¿De qué será esa fórmula? 1 sobre RT es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿De qué será esa fórmula? Los que estuvieron en electricidad, ¿de qué consideran ustedes que es? Cuando vean circuitos, ¿verdad? Circuitos en Fórmula de paralelo. resistencia total, profe. Para calcular Ajá. resistencia. Muy bien, excelente. En circuitos que están en paralelo, ¿verdad? Excelente, la resistencia total. Entonces aquí, en este caso, vamos a despejar para RT. Usted puede decir, ay, qué facilita, pero aquí RT, pero RT aquí está como denominador. Entonces, siempre la clave, yo lo he dicho, es quitar las fracciones. Quite las fracciones. Quite las fracciones, eso, quítelo. Entonces, primero, jovencitos, vamos a dejar sola la fracción que me indique. Entonces, aquí me están pidiendo RT. Entonces, deje la fracción que contiene a RT. Aquí ya lo está. Pero vean ustedes en lo otro. Aquí tengo la misma ecuación, pero aquí le piden despejar R1. Entonces, paso número 1. Deje por favor sola la fracción donde tiene R1. Entonces, aquí en este caso, usted tiene que dejar primero la fracción de R1. De ahí el procedimiento va a ser lo mismo que tengo allá. Entonces, si dejo R1 solo, este va a pasar, este que está aquí pasaría a restar. Entonces nos quedaría de esta forma. Observen. Esto lo que hace, jóvenes, es hacerlo más fácil. El ejercicio. Mire, ya tengo prácticamente, ahí ya tengo solo la fracción que contiene a R1. Y si le pidieran R2, deje la que tiene R2, déjela sola.
Lo que sigue va a ser exactamente lo mismo que voy a hacer en este de acá. Es exactamente lo mismo que voy a hacer. Entonces, paso número 1, vamos a despejar la fracción, ¿verdad? Ahora vamos a paso número 2, que sería dejar un solo denominador. Si yo quiero eliminar una fracción, debo tener un solo denominador, que significa que aquí voy a lograr un solo denominador. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo puedo hacer cruzado. Yo hace días le mandé una imagen ahí al grupo de cómo sumar fracciones de forma cruzada. Entonces, se multiplican más, se multiplican las otras entre y se multiplican los dos denominadores. Ese es un algoritmo usado en programación para ingresar datos, para programar cualquier algoritmo que quiero utilizar, ¿verdad? Con la suma o resta de fracciones. Entonces lo hacemos cruzado. Entonces lo voy a hacer aquí cruzado. Observe. Me quedaría entonces R1. Voy a volver a copiarlo acá. Observe, por favor, qué voy a hacer ahí. Vamos a multiplicarlo aquí cruzado. Entonces me quedaría, bueno, aquí me va a quedar una fracción. Multipliquémoslo cruzado. R2 por 1 sería R2. Mire, R2 por 1 es R2. Más, ahora vamos a multiplicar cruzado lo otro. R1 por 1 sería R1. Todo número multiplicado por 1 es lo mismo. Y en el denominador vamos a escribir la multiplicación de los dos denominadores. Esto es válido hasta con las sumas y restas de fracciones. R1 por R2 son diferentes los términos, entonces solo los voy a copiar. Es como que esté diciendo X por Y, sería XY. Entonces, R1 por R2 sería R1 por R2, o sea, solo escribirlo nada más. Entonces, ahí lo que hice fue aplicar el principio de la suma de fracciones haciéndolo cruzado. 1 por R2 más R1 por 1 entre la multiplicación de los dos, R1 por R2. Ok, hasta el momento vamos haciendo una sola fracción, ya tengo un solo denominador. Ahora sí lo puedo eliminar. ¿Cómo voy a eliminar esta fracción? Esto que tengo aquí en un solo denominador va a pasar al lado izquierdo a multiplicar con el 1. Y lo que tengo aquí en el denominador, que es RT, lo voy a pasar al derecho a multiplicar. Pero como aquí hay dos paréntesis, acordémonos de usar, de dos términos, perdón, acordémonos de usar paréntesis. Entonces, nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría entonces esto de aquí multiplicado por el 1, eso nos quedaría en la parte izquierda, es igual a R1 por R2, ¿verdad? Igual, ahora este RT nos quedaría en la parte derecha multiplicada, vamos a usar paréntesis, nos quedaría multiplicado con esto que está aquí. Ahí está. Ahora observen qué fácil se ha vuelto. Esto que está en el paréntesis lo puedo quitar. ¿Qué está haciendo? Está multiplicando. Y si quito esto, me quedaría solo lo que quiero despejar. Entonces, el último paso sería quitar esto de aquí. Está multiplicando y pasaría a dividir. Entonces, esto va a pasar a dividir con este que tengo. Entonces, sería R1. Aquí me quedaría entre. Esto que está aquí ya no necesito colocarlo entre paréntesis, ¿verdad? Mire. Y esto va a ser igual a lo que me quedó solo, que sería RT. Ahí está. Ya está despejado.
Si usted lo quiere dejar así, lo puede dejar así o le da vuelta. Eso no hay ningún problema. Lo podemos dejar así o le da vuelta, RT a un lado y lo otro. Pero si se fijan, si queremos calcular la resistencia total, entonces significa que vamos a multiplicar la resistencia 1 entre resistencia 2 más resistencia 1. Queda despejado para RT. Voy a repetir el procedimiento y con esto finalizo. Repitamos el procedimiento en este otro ejercicio. Póngame mucha atención, por favor, para que quede ya totalmente explicado este ejercicio, ¿verdad? Este es uno de la tarea. Despejamos R1, entonces paso número 1, les dije, dejen sola la letra R. Ahí quedó sola. Paso número 2, vamos, donde está esta resta, allá había una suma, aquí va a haber una resta. Entonces aquí vamos a dejar un solo denominador. ¿Y cómo va a ser el solo denominador? Pues vamos a multiplicar cruzada la fracción. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría, veamos, aquí nos quedaría entonces este R2, permítame, voy a colocar aquí el símbolo de fracción. Multiplicamos cruzada esta fracción, R2 por 1, quedaría R2. Menos, ya no va a ser más, ¿verdad? RT por 1. Y sería entonces RT. Entre la multiplicación de los dos, que sería RT por R2. Recuerde que eso no se puede efectuar, ¿verdad? Sino que solo queda nada más expresado. Y eso va a ser igual a lo que tenemos acá. 1 sobre R1. Ok, ya dejé un solo denominador. Ahora vamos a multiplicar. Este R1 va a multiplicar a esta que está restando. Entonces ahí es necesario el paréntesis. Y esto que está en el denominador va a pasar a multiplicar al 1. Lo mismo que hice en el anterior. Se los estoy haciendo más fácil, evitando factorizaciones. Entonces nos quedaría R1, este R1, ese R1 nos va a quedar multiplicando entre paréntesis a esto que ya tenemos, ¿ve? Porque lo estoy haciendo cruzado. R1 por esto que está cruzado ahí. Y eso va a ser igual a lo que está en el denominador, lo hacemos cruzado, pasaría a multiplicar con esto que está aquí, que es 1. Entonces todo número multiplicado por 1 es igual a sí mismo. Entonces nos quedaría lo mismo. Y ahora lo que nos resta es dejar solo R1. Entonces lo del paréntesis se está multiplicando con R1. Lo quitamos y va a pasar a dividir. Entonces eso pasaría a dividir. Por lo tanto nos va a quedar R1 es igual. Veamos. R1 es igual RT por R2 entre esto que está aquí. R2 menos RT. Y ahí queda despejado, si se fijan, ahí queda despejado automáticamente R1. Hay que tener presente, jóvenes, que cuando se despeja una variable, la variable no puede ser la variable despejada y que esté también implícita en la ecuación. Este R1 no podría estar aquí, en el lado derecho. Si lo está, está incorrecto el despeje porque no puede ser una variable dato e incógnita a la vez. Entonces hay que despejarla y dejarla que quede solo una vez nada más. Y aquí queda R1 es igual a RT por R2. En el ejercicio que les queda de tarea, este que acabo de hacer es uno de los de tarea. El otro de tarea es despejar para R2. Usted va a hacer el mismo procedimiento que ejecuté aquí. Pero si usted quiere, vaya haciendo primero este, trabájelo usted y luego comprueba con el otro que aparece ahí, ¿verdad? Despejar para R2 para que vaya practicando.
Jóvenes, aquí finalizamos nuestra clase. Gracias.